buen día tengan todos ustedes, amigos televidentes. Esperamos que la estén pasando bien ahí donde quiera que se encuentren. Somos nosotros, el equipo del Evangelio Cambia, una vez más, transmitiendo para usted su programa, El Evangelio Cambia. Esperando que sea de su agrado, quédese hasta el final de este programa y si te preguntan quiénes somos, ¡El Evangelio Cambia! ¡Comenzamos! Bueno, para comenzar vamos a iniciar una coreografía que espero que sea de su agrado. Se titula Revolución de Jesús. Espero que les sea útil en su vida y bueno, pues vamos allá. Sean bendecidos. Seguimos en este programa tratando de ser de bendición para ustedes.
Hoy en esta hora quisiera hablarles sobre un tema que pues en este mes es muy conocido, que es la libertad que nosotros tenemos como mexicanos, la libertad que nosotros tenemos como paisanos de este país. Pues quisiera también comentarles y decirles que pues nosotros tenemos también como cristianos una libertad en Cristo, una libertad que Él nos ha proporcionado. Entonces quisiera hablarles en esta hora sobre la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel. Sabemos, los que saben la historia del pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo a Faraón, el rey de Egipto. Yo les tengo la enseñanza, está en Éxodo del capítulo 5 al capítulo 14, habla sobre la esclavitud que ellos pasaban, la esclavitud que ellos pasaban como pueblo al hacer trabajos pesados. Dice que ellos trabajaban en hacer ladrillos en aquel tiempo era un trabajo muy sucio y muy bajo, pero dice que el pueblo de Israel estaba ahí esclavo ante Faraón. Y dice que todo eso Dios lo estaba viendo, pero Dios lo que quería en ese pueblo era que le alababan, que le sirviera, que le adoraran. Y dice que el pueblo de Israel una vez se cansó de ser esclavo, una vez se cansó de ser esclavo de Faraón. Dice que Moisés y Aarón abogaron por el pueblo de Israel y dice que fueron con Faraón y le dijeron: deja mi pueblo libre, deja que mi pueblo vaya a adorar y a celebrar a Dios. Porque eso era lo que Dios pedía y eso se lo pidió Dios a Moisés y a Aarón para que fueran a decirle eso a Faraón. Y Faraón le responde a ellos y les dice: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel. Dice que Faraón, al escuchar esto que ellos decían, que dejaran libres al pueblo, que Faraón decía: ¿quién es Jehová? Que yo no lo conozco, ¿quién es él para que a mí me mande y que deje ir al pueblo? Dice que Jehová, al oír esto de Faraón, dice que él se enojó mucho, él se airó y dice que mandó al pueblo de Egipto plagas, dice que mandó malestares para que el pueblo sufriera, porque Faraón tenía eso de que no dejaba ir al pueblo y solamente iban a adorar y a servir a Dios, pero dice que Faraón no quería y dice que al oír esto Faraón dice que él les multiplicó sus tareas, que les multiplicó la suciedad que ellos tenían ahí y dice que les multiplicó todo ese trabajo para que el pueblo nunca fuera liberado. Dice que después de esto Moisés no se quedó tranquilo, dice que Moisés él fue obediente a la voz de Dios y dice que entonces al ser Moisés obediente dice que fue y liberó al pueblo de Israel y dice que los llevó por el desierto y dice que él los llevó para poderlos que ellos pudieran ser libres. Y así como el pueblo salió, así también el pueblo y el ejército de Faraón dice que también salió para que entonces los siguieran. Y dice que Moisés los llevó por el desierto y dice que se encontraban entre el Mar Rojo, el pueblo, y estaba el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Y dice que Moisés no sabía qué hacer, pero dice que escuchó la voz de Dios y fue obediente, y que Dios le dijo que pusiera la vara en el mar y el mar se abriría. Y dice que así lo hizo Moisés y todo el pueblo pudo pasar por ahí para ser libres. Y aún así dice que el ejército venía el Faraón y venían sus carros, sus caballos, venían atrás del pueblo. Y dice que mientras pasaba el pueblo pasaron todos y dice que después venía el ejército de Faraón y Faraón venían atrás de ellos y que dice que inmediatamente desde que salió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desde que salió del mar, dice que entonces el mar se cerró y que todos los que quedaron ahí en el camino que Moisés había abierto, que son el ejército de Faraón, dice que cuando quedaron ahí, dice que ellos fueron ahí atrapados y se ahogaron sus carros y se ahogó Faraón y se ahogó su ejército. ¿Por qué? Porque Dios liberó al pueblo. Y de esa manera el pueblo de Israel pudo ser libre. Y así como el pueblo de Israel pudo ser libre por la obediencia de Moisés, así nosotros también podemos ser libres. Tal vez no nos encontramos en una batalla, tal vez no nos encontramos en algo que a nosotros nos pueda afectar de esa manera, pero tal vez muchas veces estamos atados a miedos o estamos atados y esclavizados a temores que nosotros tenemos, a veces de enfermedad, que a veces nosotros nos abunda el temor de tal vez que nosotros podamos pasar por una enfermedad más grave, que
que podemos sentir un síntoma y lo podemos hacer más grave y vivimos esclavos al temor y vivimos esclavos a la circunstancia, al problema. Pero Dios en esta hora te dice que no seas esclavo, que así como el pueblo de Israel pudo ser libre, así también tú puedes ser libre de todo temor, así también Dios te puede hacer libre de todo lo que sientes que estés pasando. Dios te hace libre de toda enfermedad, de toda circunstancia, de todo problema. Pero el pueblo, para ser libre, tuvo que ser primero obediente, porque el pueblo bien pudo no obedecer a Moisés. Dice que entre que estaban ahí, que salían y que iban a morir ahogados en el mar o por el ejército, dice que uno se levantó y le dijo: es mejor que nos hubieras dejado en el pueblo de Egipto con Faraón a ser esclavos a morir de esta manera. Pero el pueblo aún así fue obediente a Moisés, y como Moisés también fue obediente, dice que Dios los hizo libres. Y si tú crees esta palabra, que Dios te puede hacer libre, Dios puede quitarte de ti toda esclavitud. Si sientes que has vivido con un problema desde pequeño, con un problema que sientes que te esté abundando, Dios te puede hacer libre. Solamente tienes que ser obediente a Él, tener fe en Él, y que Él te puede restaurar tu vida. Nunca pienses que estás solo, Dios siempre está contigo, pero tienes que creer a su palabra. Dios hoy hace una promesa contigo, como Él siempre lo ha dicho, que no estás solo, que su presencia y su Espíritu Santo está contigo. Entonces esto lo puedes encontrar, esa historia de Moisés y del pueblo de Israel la puedes encontrar en Éxodo capítulo 5 al capítulo 14, donde nos habla de todo lo que el pueblo pasó, pero finalmente pudo ser libre. Entonces pues espero que esta enseñanza haya sido de bendición y que puedas seguir gozando de la libertad como mexicanos que tenemos, y la libertad que puedes tener también y obtener en el nombre de Jesús. Bendecido. Bueno, y ahora queremos presentarte una obra, pero quiero platicarte un poco de qué es lo que trata esta misma. Bueno, es sobre un joven que pues se enrolló en negocios sucios, y pues a causa de eso pues él recibía pues dinero, cosas materiales, lujos, riquezas, y pues él se sentía satisfecho, digamos así, y se sentía que pues lo tenía todo. Pero pues sabemos que al pasar el tiempo, sabemos que pues ese tipo de cosas pues nada bueno nos trae a nuestras vidas. Pero hay un joven que llega a hablarle de Jesús, a hablarle de la verdad, a abrirle los ojos y decirle que él está viviendo en un mundo donde ve muchas fantasías, ve muchas riquezas, pero que esas cosas son pasajeras. Pero él viene para abrirle los ojos y también hablarle de la palabra de Dios, igual que ese es nuestro objetivo del Evangelio Cambia, cambiar vidas, cambiar su estilo de vida, que puedan ver la realidad y que puedan saber que hay una salida para cualquier situación. Y bueno, esperando que disfrutes esta obra, y que se llama El Mexicano. Pensamiento, ilusiones que viven en mucha gente. Tranquilo, nunca la ciudad, no se delincuente. Se llama la película, villano del malvado. Que llega un punto donde todo da el punto dado. Tiene un carro en año, con mucho billete. Un tipo de repente, algo que brille. Entre los tintes, los cristales, pa' que nadie lo vigile. Pa' que todo el mundo con este mexicano se guíe. El patrón americano directo al punto.
pero pues no vamos a terminar sin antes compartirle una enseñanza más. Yo les voy a compartir una enseñanza que se puede titular La libertad ofrecida por Cristo Jesús. Para esto quiero comenzar leyéndoles una cita que se encuentra en Gálatas 3, 23 y 24 y nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué quise empezar leyéndole esta cita? Porque, bueno, en la historia de la humanidad existe un antes y un después, y esto se divide en la venida de Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra por primera vez, cuando nació el Salvador del mundo. Esta historia de la humanidad se divide, como le decía, en dos épocas, el antes de Cristo y el después de Cristo. En la época antes de Cristo, pues se vivía bajo una ley, se vivían más oprimidos, por así decirlo. El pueblo de Dios vivía más oprimido porque vivía bajo la ley mosaica. La ley mosaica se dio después de que Moisés liberó al pueblo, como lo vimos en la enseñanza pasada, que Moisés ayudó a liberar al pueblo de Dios de Faraón, de manos de Faraón. Entonces, después de que Moisés y el pueblo fueron libertados de esa esclavitud en la que vivían, se vivió bajo la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? Pues la ley mosaica se refiere a las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esto, como les comentaba, después de liberar a los israelitas, al pueblo de Dios. Esta ley incluye lo que son los 10 mandamientos, las ordenanzas para vivir en la sociedad en aquel entonces, y los reglamentos de la adoración para los sacerdotes, para los sacrificios, las fiestas y para el templo. Las principales razones para establecer esta ley fueron muchas, pero una de las principales es enseñar a las personas que Dios debía ser santo, que Dios debía ser temido, más que nada respetado. ¿Por qué? Porque antes pues vivían bajo esa ley y muchas de las personas vivían y hacían de su vida lo que querían. Entonces pues ese no era el plan de Dios. Dios no creó al ser humano para eso, sino para que vivieran para adorarle y para servirle solamente a Él. El propósito también por la que se creó esta ley fue porque Dios quería revelarle la necesidad que tiene la humanidad de tener un Salvador. De hecho, Pablo es donde nos decía ahí la cita principal, la de Gálatas 3, 23, 24, donde nos decía que antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, y fue por eso que vino esta ley, para que pudiésemos ser salvos. De hecho, Pablo también nos dice en Romanos 3:20, Pablo nos dice: mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esto, está muy clara la palabra, porque nos dice que mediante esa ley nosotros podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. De igual manera, en Romanos 7:7, Pablo nos dice: si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Entonces, pues, mediante esta ley, pues, se revela lo que es lo que son los pecados para la humanidad. Fue como el pueblo de Dios, el ser humano en aquel entonces se regía ante Dios, pero después de esto vino Cristo Jesús. La principal razón por la que esta ley vino para el pueblo de Dios fue para que pudieran vivir en santidad, para que pudieran empezar a cambiar sus vidas y pudieran destinarse o ser destinados a servir a Dios. Entonces, después de esta ley, como les decía, viene Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para libertar al pueblo de Dios, para libertar al mundo del pecado. Nosotros estábamos, todo el mundo estaba en aquel entonces oprimido, estaba bajo pecado, y tuvo que venir Cristo Jesús a derramar su sangre por cada uno de nosotros. En aquel entonces también, cuando una persona cometía pecado, y para poder hacer expiación de sus pecados, tenían que ofrecer que un carnero tierno, que sea blanco, sin mancha. Esos eran requisitos que se necesitaban para que una persona se le pudiera perdonar un pecado o una falta que tuviera. Hoy en día ya no tenemos que hacer eso, gracias a que Cristo Jesús vino. Cristo Jesús fue el Cordero que murió en esa cruz para que nosotros tuviéramos esa salvación, para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecados. Hoy en día lo único que nosotros tenemos que hacer para que nuestros pecados sean perdonados es creer en Cristo Jesús, creer que Él vino a este mundo, como dice la Biblia, a morir por nosotros.
como lo dice en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, también pues Cristo Jesús vino a este mundo para libertarnos de muchas cosas, pero las principales son para hacernos libres de la condenación y de la culpa, como lo dice en Romanos 8:1 y 2, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces Dios nos hizo libres de la condenación y de la culpa. Jesús llevó toda nuestra culpa en esa cruz, nos llevó, ya no somos ahora condenados como lo éramos en aquel entonces. Si una persona en aquella ley mosaica, si una persona no hacía esa expiación por sus pecados, no mataba un cordero o ofrecía un sacrificio, ellos tenían que ofrecer ese tipo de sacrificios, matar un animalito que fuera blanco, que no tuviera manchas y así. Y hoy en día ya no es necesario hacer eso, gracias a que Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora somos libres de la condenación y de la culpa. Hoy en día también somos libres del pecado, tenemos libertad en cuanto a eso, ya no somos esclavos del pecado. Como nos dice en Colosenses 13:14, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, a él al perdón de pecados. Nos dice entonces que también nosotros, gracias a que Cristo Jesús vino a morir en esa cruz, como yo les decía, ahí Cristo Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades, porque nosotros por naturaleza nacimos malos, nacimos siendo pecadores, porque nacimos en esta tierra, y la tierra, pues como lo dice desde el principio, está maldita, y nosotros por consecuencia nacimos así. Sin embargo, si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos salvos. También nos dice que Dios y Cristo Jesús, a través de su muerte, que vino a morir por nosotros, a entregar su vida, somos librados de la muerte eterna. Como nos dice en Romanos 6:23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo pues tenemos lo que es el regalo de la vida eterna. Ese es un regalo que nosotros podemos tener a través de Cristo Jesús. Lo que es la vida eterna es, sabemos que después de la muerte hay un cielo y hay un infierno, y nosotros, gracias a Jesús, que vino a este mundo a morir por nosotros, y nosotros aquí creemos en su palabra, cumplimos con sus mandamientos, nosotros podemos ser salvos. También nos dice la palabra que nosotros fuimos libertados del miedo. Hoy en día pues sabemos que estamos viviendo una pandemia donde escuchamos todos los días noticias malas, casi no se escuchan noticias buenas. Lo principal que escuchamos que en las noticias así pues son notas malas. Entonces pues hoy en día nosotros, gracias a Dios y gracias a Cristo Jesús, somos libertados del miedo. Como nos dice en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, pues el plan de Dios para nosotros es que nosotros seamos librados de nuestros temores, de nuestros miedos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que nosotros estemos encadenados a nuestros miedos, a nuestros temores, ya que Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros para que lo usemos para su gloria. También como nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra está muy clara, es muy clara para todos nosotros. Dios a cada uno de nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También pues Dios, Cristo Jesús a través de su muerte, como ya lo sabemos en esa cruz, nos ha librado también de la ira de Dios. Sabemos que pues en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos, existen diversas historias como lo fue el diluvio, que el pueblo en aquel entonces, en el tiempo de Noé, era pues muy pecaminoso, tenía diversos pecados, y Dios no halló en ese pueblo quien le sirviera o le amara de corazón. Entonces Dios no tuvo otra salida más que destruir la tierra a través de un diluvio. También cuando destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando hizo descender azufre y fuego, en
En esa historia también nos podemos dar cuenta que Dios pues sí se aira contra su pueblo, si su pueblo no hace lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces pues gracias a que Jesús vino a este mundo a libertarnos, nos dice que nos libra de la ira de Dios, como nos dice en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También nos dice que esa libertad que Jesús nos trajo es para acercarnos más a la presencia de Dios, como nos dice en Hebreos 10, 19, 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Bueno, nos dice la palabra que cuando Jesús fue crucificado, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de eso, como nos decía también en la enseñanza pasada, solamente el sacerdote podía hacer la expiación de los pecados del pueblo y era una vez al año. Entonces, pues gracias a Cristo Jesús, nosotros hoy en día tenemos esa libertad de acercarnos a la presencia de Dios todos los días, de poder buscarle y así. Jesús vino a esta tierra a darnos esa libertad y esa salvación a cada uno de nosotros, pero está en usted y en mí el saber si lo buscamos, si le amamos, si le servimos. Sabemos que hoy en día tenemos esa libertad de poder buscarle. Gracias a Dios, aquí en México, en Tapuchale, no estamos de tener que escondernos para poder adorar a Dios o para poder orar o para buscar a Dios, sino que hoy en día tenemos esa libertad de poder buscar a Dios a cualquier hora, donde queramos, en nuestros hogares o poder asistir a la iglesia. Nosotros podemos asistir al templo para poder alabar a Dios, aún podemos hacerlo, pero puede llegar el día en que nosotros no podamos hacerlo porque pues sabemos que se avecinan tiempos peligrosos y así. Pero pues yo le invito, amigo televidente, a que busque de Dios, a que aprovechemos esa libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Y bueno, amigo televidente, hemos terminado con este programa, pero no queremos irnos sin antes bendecir su vida haciendo una oración de fe para que usted acepte a Jesús en su corazón. Y si usted está dispuesto a recibirlo, repita después de mí. Padre, en esta hora, yo reconozco que solo contra ti he pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que nunca lo borres de él. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si te preguntas quiénes somos,